La periodista Vivian Montoya recoge a través de redes sociales lo que opinan líderes políticos de nuestro país. A continuación. Estos son algunos de los tweets más relevantes en la política de Honduras. En la página de la Casa Presidencial tuitearon lo siguiente: cualquier acusación que Juan Orlando Hernández como candidato y presidente haya recibido o aceptado dinero del Chapo de manera directa o indirecta es 100% falsa, absurda y ridícula. Es una locura como la de Alicia en el País de las Maravillas. Por su parte, Jorge Calix tuiteó: Alexander Ardón traficó más de 250 toneladas de cocaína hacia USA y confesó haber asesinado a 56 personas y haber participado en torturas. ¿Y qué creen? En Honduras no tenía ni una esquela de tránsito. Claro, era protegido de Juan Orlando Hernández. ¿Y la lucha contra el narco? Andrea le respondió: lucha contra el narco que no fuera su hermano. Asimismo, JP 1980 dijo: increíble, y así hay un montón, no solo cachurecos, de todos los colores. Por otro lado, el diputado de Libre, Ronnie Martínez, preguntó: ¿y las Fuerzas Armadas seguirán defendiendo a un narco? LMC respondió: es lo que han hecho siempre, no tienen valor para cambiar, peor para redimirse ante el pueblo que les paga con sus impuestos sus salarios. Además, Víctor Manuel Bustillo escribió: ellas son mulas del narcotráfico. Estos han sido algunos de los tweets más relevantes en la política de Honduras. Antes de platicar con el general Romeo Vázquez Velázquez, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, general? Bien, Ramón, es para mí un placer saludarlo y un saludo respetuoso y cariñoso al pueblo hondureño. ¿Me permite? Sí. Dos preguntitas a un experto en temas jurídicos, el abogado Félix Ávila. Abogado, ¿cómo interpretar lo que está pasando en el Distrito Sur, en la Corte del Distrito Sur en Nueva York, en el caso del exdiputado Tony Hernández? Por favor, denos elementos técnicos, jurídicos, de cómo va la causa y qué es lo que puede pasar. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Ramón Matute y personas que están ahí, sus invitados que están en ese importante programa Día Político. Bien, realmente hemos estado siguiendo este juicio, realmente que tiene muchísima importancia para la nación hondureña, puede ser más importante incluso que para la propia justicia de los Estados Unidos, porque por tratarse de una persona, bueno, la importancia de él no solo es el hecho de que sea un ex congresista de la República de Honduras, sino que, sin lugar a dudas, hermano de el primer funcionario de la nación, es decir, el presidente de la República. Entonces, sin lugar a dudas, no se trata de la acusación de unos cargos que pueden implicar como un delito común, de repente donde no debería detenerse si se tratara de un asesinato o cualquier otro delito, implicaciones para su familia. Sin embargo, sí, obviamente se trata de un delito de esos que en los Estados Unidos tienen mucho impacto. Ahora, abogado, sí, cuando un fiscal acusa en Estados Unidos y presenta pruebas, ¿son pruebas ya verificadas científicamente? Mire, es que realmente la justicia de los Estados Unidos, como la de cualquier otro país del mundo, incluso el nuestro, para construir un caso y para fundamentarlo se necesita de evidencia, de pruebas, y dentro de esas pruebas hay pruebas de toda naturaleza. Aquí se trata de probar hechos, de hechos como por ejemplo la conspiración para delinquir, sí, el uso de armas, que requieren obviamente un tipo de prueba, por ejemplo la prueba testimonial, es decir, las declaraciones de testigos. De esas ya sabemos, y los medios han informado, que hay abundante prueba sobre eso, y la especialidad que tiene esta prueba testifical es que son personas que de algún otro modo tienen un compromiso grande con los fiscales de los Estados Unidos para dar esas declaraciones en la forma que los fiscales quieren. Ahora, o sea, son sí, personas que son colaboradores especiales de la Fiscalía, no son testigos que los fue a tomar allá porque estaban en algún momento, que pueden tergiversar, sino que son personas que tienen ya el compromiso de declarar, y no necesariamente cuando digo que tienen el compromiso es que están inducidos, que están amenazados, sino que obviamente son personas conocedoras de hechos, sí, y que debido a alguna ventaja procesal que van a obtener ahí, van a decir
lo que tienen que decir. De otra manera quizás no lo dirían nunca. Perfecto. Gracias, abogado Félix Ávila, muy amable. A la orden. Penalista hondureño, por supuesto, sobre este tema que llama poderosamente la atención en Honduras y a nivel internacional. Su opinión, por favor, general, sobre este caso del exdiputado Tony Hernández. Bueno, recuerde que mi campo prácticamente de entrenamiento fue los 37 años que estuve en las Fuerzas Armadas. Y si hay algo que me enseñaron cuando yo estuve en la institución fue a tener mente fría. Y también corazón caliente, ¿verdad? Corazón caliente como para no hacer daño a nadie innecesariamente. En este caso en particular, yo creo que con la mente fría, nosotros debemos esperar qué es lo que decide el juez. Correcto. Si el juez decide que es culpable, se le debe aplicar el peso de la ley. Pero darle también la oportunidad a la defensa. Ahora, lo que sí es que me da pesar es la percepción que el mundo está teniendo de nuestro país. Se dice que somos un narcoestado, se dice de todo, ¿verdad? Que las estructuras del Estado han sido utilizadas por políticos sin escrúpulos para beneficio personal o de un pequeño grupo. Y eso determina que Honduras empezó a fallar cuando le dio la espalda a la igualdad y solo unos pocos se benefician de las estructuras, en vez de servir a un pueblo, en vez de que exista justicia para todos, de que exista igualdad para todos y de que exista igualdad de oportunidades también para todos. Prácticamente nos están diciendo que las estructuras del Estado han sido utilizadas por malos hondureños para beneficio personal. Entonces, sí, ahí termino, vamos diciendo lo siguiente. Esta debe ser la mejor oportunidad que tenemos los hondureños para revivir ese orgullo catracho, el honor del catracho, de poder limpiar nuestro país, buscar nuevas formas de gobierno y nuevas alternativas para el país, ¿verdad? Para restaurar la justicia, restaurar la igualdad y restaurar también la igualdad de oportunidades para todos. Conoció al general Romeo Vázquez Velázquez cuando fue jefe de las Fuerzas Armadas de la infiltración del narcotráfico en la política y financiar a políticos hondureños. Es que eso se decía, la información ha sido a voz populi, ¿verdad? Lo difícil de esto es demostrar. Recuerde que Honduras no ha tenido nunca la capacidad tecnológica ni de especialización de personas, tanto en la fiscalía como en la policía, para poder llevar a cabo este tipo de investigaciones. Pero sí se decía, inclusive se hablaba de la infiltración del narcotráfico en diferentes instituciones, no solamente en la policía, sino que en los partidos políticos. Se ha hablado mucho. ¿Y en las Fuerzas Armadas? En las Fuerzas Armadas, recuerde que no tenían esa misión directa, las Fuerzas Armadas, por lo tanto, las Fuerzas Armadas estaban un poco más aisladas de esta penetración. Yo no digo que no, ¿verdad? No se puede decir que no, porque el narcotráfico tiene tantos tentáculos y tanto dinero que puede infiltrar cualquier organización. Sin embargo, sí, habían procedimientos establecidos de contrainteligencia para minimizar esta posibilidad, ¿verdad? Pero sí había información que llegaba a nosotros y que era trasladada a los entes correspondientes, porque se trabaja con todas las agencias internacionales, de la posible infiltración en aquel momento de los partidos políticos, porque sí es cierto que han sido infiltrados, ya salió a la luz todas las infiltraciones que han existido, lo mismo que la policía, y posiblemente no se puede descartar que otras instituciones hayan sido infiltradas, como fue infiltrada toda la sociedad. Recuerde los lavados de activos que se han hecho aquí en el país. Eso es una guerra que tenemos. Ese conocimiento que usted tuvo fueron esos años que usted fue jefe de las Fuerzas Armadas. Sí. Sí. Es decir, que estamos hablando de gobiernos antes al que está actualmente. No, si es que esto es el problema del narcotráfico viene de los años 70, cuando fue declarada por un presidente de los Estados Unidos una guerra contra el narcotráfico. Desde ahí se empezó a dar esta situación, porque antes no era ilegal, ¿verdad? El uso de droga, ¿verdad? Pero después de los 70 empezó a hacerse una lucha contra el narcotráfico y desde ahí ya se venía hablando de... ¿La Fiscalía le pidió información a usted en ese tiempo? Bueno, la información que nosotros recogíamos era trasladada a la Fiscalía de Lucha contra Entonces, desde ese tiempo no se actúa en contra de este flagelo. Es que esta es una guerra, créame, Ramón, es una guerra que viene de los años 70.
Y es una guerra que de una u otra forma ha penetrado nuestro país. Y hay momentos en que los mismos Estados Unidos son los que establecen la prioridad, porque es una guerra que la prioridad es para ellos. Y cuando establecen prioridades es cuando se dan estos casos. En el 2001 la prioridad de ellos, en aquellos años, en el 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 inclusive, la prioridad de ellos era el terrorismo, no era el narcotráfico. Entonces ellos establecen las prioridades, porque es una guerra entre los que producen droga en América del Sur y los que consumen la mayor cantidad de drogas en los Estados Unidos y estos países que están en el paso de la droga hacia los Estados Unidos. Antes de irnos a la pausa, ¿usted le pediría a la Fiscalía que esos informes que usted dio en su momento cuando fue jefe de las Fuerzas Armadas los dé a conocer? Es que la Fiscalía... Esos informes que habían en contra de políticos o de partidos políticos involucrados en narcotráfico. Es que esa información no se quedaba solo en manos de la Fiscalía, sino que los únicos que tenían la capacidad de investigar era la DEA. La información pasaba también a las agencias internacionales. O sea que aquí no se trabaja solo. No crea que las Fuerzas Armadas iba a trabajar sola. Pero esos testimonios que usted recibió en ese momento están en la Fiscalía. Sí, eso sí, porque trabajábamos juntos con la DEA, trabajábamos juntos con la Fiscalía. Es decir, recuerde que en el momento el SAR que teníamos, que era con el que yo trabajaba directamente, era el general Aristide González, que más bien lo asesinaron. Ese hombre fue bueno y trabajábamos juntos. Yo le prestaba el apoyo, me acuerdo, porque las Fuerzas Armadas no se podían involucrar directamente, era prohibido. Entonces nosotros le prestamos los aviones, los helicópteros, le prestamos las fuerzas especiales en toda la lucha que él estaba haciendo, porque era la situación, se puede decir, desde el punto de vista legal. Las Fuerzas Armadas no se podían involucrar directamente, sino que tenía que ser en apoyo a la Fiscalía y en apoyo a la policía. Vamos a la pausa, ya regresamos. ¿Usted cree que va a surgir más vinculados o involucrados en estos casos de narcotráfico en Honduras? Es probable, sí. Es que hay que recordar, ¿verdad?, que la infiltración ha sido permanente en las diferentes instituciones del Estado, y no solamente en Honduras, sino que hablemos de toda el área, se puede decir, del continente americano. O sea que hay diferentes países, casi todos han sido tocados por el narcotráfico. Como le digo, desde los años 70 fue que se inició esta guerra contra el narcotráfico. Y quienes producen droga son países en América del Sur. Honduras no es productor de droga. No obstante, está en una zona de paso. La ubicación de Honduras es una ubicación que se puede decir que es buena en aspectos si la utilizásemos para el desarrollo del país, porque se encuentra en el centro de Centroamérica. Pero también es mala porque también facilita el traslado de un lado a otro de las drogas. Y recordemos que nosotros tenemos 7 fronteras marítimas en el Atlántico, 2 fronteras marítimas en el Pacífico y 3 fronteras terrestres. O sea que estamos en una posición difícil para Honduras, y cualquiera diría, ¿pero por qué? Es que el problema es que no saben que no es fácil combatir el narcotráfico, que tienen tantos recursos, tanta tecnología, y que tienen la posibilidad de infiltrarse en diferentes instituciones y comprar autoridades. No es fácil combatirlo. Cualquiera diría que es fácil, y que del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice el dicho, ¿verdad? Entonces muchas personas hablan y se llenan de ira, y que ¿por qué no hicieron? No, no es fácil, es una guerra. Y una guerra puede, así como puede durar 2, 3 años, puede durar un montón de 100 años. Mientras existan consumidores, van a haber proveedores, ¿verdad? Van a haber gente que fabrica o que elabora esa droga. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Que en los Estados Unidos consumen mucha droga. Y ahora también estos países, ya muchos jóvenes están consumiendo drogas aquí en Honduras, y no solo los jóvenes. En ese tiempo, ¿cuántos carteles habían en Honduras? En ese tiempo que usted fue jefe de las Fuerzas Armadas. Pues fíjense que se mencionaban siempre los mismos carteles. El cartel de Sinaloa, se mencionaba el cartel de los Maradiagas, se mencionaba el cartel de eso que me acuerdo, ¿verdad? Pero sí había muchos carteles que se mencionaban, pero ahora carteles... ¿Nunca se mencionó el sur de Honduras? ¿El Pacífico? Sí. Sí, también cuando había mucha presión, porque recuerde que como aquí se trabaja junto con las autoridades de los norteamericanos, se ponían controles en el Atlántico, entonces ellos se trasladaban y pasaban la droga por el sur. Y también pasaban por El Salvador, por el Golfo de Fonseca, por todos estos países han sido utilizados.
Y cuando había bastante presión de los norteamericanos aquí para poder detener la droga, entonces ellos utilizaban el Caribe, por otros lados, por otros países. Y el problema fue aquí, ¿verdad?, cuando después de la Guerra Fría se quitó el radar que estaba en el Cerro Capiro y Calentura. Cuando se quitó ese radar, entonces ya no había control del Atlántico. Entonces se facilitaba el paso de droga. Pero quienes nos quitaron el radar fueron los mismos norteamericanos. Imagínense que ellos mismos, ¿verdad? A veces uno se queda pensando qué sucede. Y ahora el problema ha sido que en la gran mayor parte de las operaciones, quienes han dado la información del traslado de droga desde la América del Sur hacia los Estados Unidos y que pasan por Honduras son los mismos radares norteamericanos. ¿Verdad? Ellos establecen las rutas y dicen cuando viene una avioneta e indican a las autoridades hondureñas cuando viene una avioneta cargada de drogas, por ejemplo, o cuando viene un barco, ¿verdad? Y otras ingeniosidades que tienen los narcotraficantes que utilizan hasta submarinos para trasladar la droga. O sea, ellos utilizan diferentes métodos. Por eso es que no es fácil esa lucha. Lo malo ha sido aquí, ¿verdad?, que muchas autoridades se han coludido con ellos. Eso es lo malo. Porque la guerra siempre va a existir mientras siga siendo prohibida el uso de las drogas en estos países. Entonces, lo que hay que hacer es minimizar la probabilidad de que los narcotraficantes utilicen las estructuras de los estados para su beneficio. Perfecto. Eso es lo que hay que luchar. Contra eso es que nosotros estamos en contra y por eso es que decimos que hay que poner orden en Honduras. Porque orden significa que nadie debe robar, ¿verdad? Orden significa que nadie se debe de coludir con organizaciones criminales, ¿verdad? Todo eso significa, ¿verdad? Perfecto. Vamos a la pausa y ya regresamos. El 26 de octubre de 1526, Diego López de Salcedo fue nombrado por el emperador como gobernador de Honduras, en sustitución de Saavedra. La siguiente década estuvo marcada por las ambiciones personales de los gobernantes y los conquistadores interfiriendo con la organización gubernamental. Bueno, hay un refrán que dice que en río revuelto, ganancia de pescadores. No sé cómo lo interpreta usted o cómo lo podrá interpretar Honduras, pero se anuncian movilizaciones sobre este caso que se está dando allá en Estados Unidos en este juicio. Bueno, como yo le dije, yo tengo mente fría. Y lo que debemos esperar nosotros es la decisión del juez allá. ¿Qué es lo que decide? Y vuelvo a repetir, si es culpable, que le apliquen el peso de la ley. Pero hay que dar chance a que se defienda. Pero por otro lado, considero de que nosotros no podemos aprovechar estas coyunturas para causarle más dolor al pueblo hondureño. Las manifestaciones que terminan siempre en confrontaciones, lo que hacen es que paran el aparato productivo de la nación. Y nosotros debemos estar más preocupados, Ramón, en este momento, por conseguirle trabajo a los hondureños. La paz se logra con trabajo para los hondureños. Deberíamos estar preocupados por darle prioridad a esa pobreza que tenemos en el país. Y eso es lo que nosotros proponemos como Alianza Patriótica. Vamos a tener oportunidades, sí vamos a tener oportunidades, pero tenemos que quitarle la venda al pueblo hondureño, que no se dejen utilizar. Porque aquí lo que hacen muchos es que utilizan sus posibilidades o posiciones de liderazgo en estructuras políticas para su beneficio personal. ¿Y qué con los pobres? ¿Y qué con aquellas personas que están clamando por igualdad de oportunidades o que están clamando por un empleo? Esa debe ser la prioridad. Entonces, para eso, nosotros dejemos que la ley camine, pero el país no se puede parar. Debemos de buscarle solución a la problemática que concierne en este momento, que es más que todo el empleo para los hondureños y esa pobreza que tenemos en el país. Dejen que la ley actúe. Y eso es lo que nosotros visualizamos, ¿verdad? Que debe estar actuando los jueces apropiadamente, los fiscales apropiadamente, pero el aparato productivo de la nación no se debe de parar. Aún en la peor guerra, el aparato productivo tiene que estar produciendo para poder darle satisfacción a un pueblo. Ese es lo que yo considero es lo apropiado y eso es lo que pensamos en la Alianza Patriótica Hondureña. Hoy don Luis Zelaya y don Salvador Narral hablaban inclusive de hacer un gobierno provisional. O sea, ellos están con la idea de que el actual mandatario tiene que retirarse por lo que está pasando allá su hermano. ¿Qué opina usted? Bueno, todas las cosas que se dicen
hay que escucharlas. Vivimos en un país democrático y puede ser a veces que lo más ilógico pueda ser lo más lógico. No sabemos qué va a suceder en los próximos días, correcto, pero tenemos que esperar, ¿verdad? No apresurarnos y que no sea la ira la que nos conduzca a tomar malas decisiones como hondureños. Debemos ser tranquilos en esto, o mejor dicho, estar tranquilos en este momento, esperando las decisiones del juez. Y además de eso, aprovechando la coyuntura para poder despertar a nuestro pueblo, que es lo que hacemos nosotros. Independientemente que muchos no estén de acuerdo con lo que yo pienso o con lo que pensamos en la Alianza Patriótica, pero nosotros pensamos como hondureños. Revivamos el honor del hondureño. Levantémonos como patriotas y hagamos un cambio en este país. Perfecto. Pero un cambio dentro de lo que establece la misma ley. No comamos ansia. Seamos prudentes en estos casos, porque en este momento el país debe seguir caminando y debe seguirse buscando soluciones para todos esos compatriotas Perfecto. que no tienen un trabajo. Esa es la prioridad en este momento. La inseguridad sigue siendo uno de los factores claves en nuestro país. Yo ya días vengo recomendando, ¿por qué no luchamos en este momento? Nos unimos más bien con todos los hondureños que andan ahí reclamando para buscar... Pero ¿está de acuerdo usted que llamen a la insurrección? No, en eso no estoy de acuerdo. Pero es que Luis de Salvador dijeron hoy que hay que irse a insurrección en Honduras. No, en eso no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, mire, las crisis se sabe cómo comienza, Ramón. Yo soy una persona que estoy formado para las crisis y no se sabe cómo van a terminar las crisis. Puede ser de que hoy llamen a la insurrección, pero que terminemos una guerra civil. Y será bueno para los hondureños eso. Porque recuerde, hay mucha gente en el país que está enojada. Y le digo, y están con ira. Y son violentos. Y eso nos puede llevar a nosotros a una confrontación entre hermanos sin necesidad. Entonces, lo que debemos nosotros de hacer es un llamado a la prudencia. Esperemos que actúen adecuadamente las autoridades. Y recuerden, ¿verdad?, que este juicio está llevando a los Estados Unidos. Y allá son serios. Allá no están jugando. Entonces, que esperen mejor, ¿verdad? Pero más bien debemos aprovechar para levantar el ánimo de la gente en contra de todos aquellos políticos que le han hecho tanto daño al país. Y recuerde que sus partidos, no es que sus partidos también están involucrados en toda esta situación que se ha dado en Honduras, no solamente de estos últimos gobiernos, sino que ha sido desde que regresamos a la democracia que han venido utilizando las estructuras políticas o las estructuras del Estado para beneficio de un pequeño grupo de malos hondureños. General, gracias. Un placer saludarlo. Gracias por el tiempo. Acá en Día Político, el general Romeo Vázquez Velázquez, presidente del Partido Alianza Patriótica, con nosotros. Que pase usted una feliz tarde.